poco. Sí, pero los voy a leer desde el 3 hasta el 9 para que volvamos ahí a recordar un poco. Efesios 1, versículo 3. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestes, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus propios ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de la familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Amén. Hasta ahí, hasta el 8, no hasta el 9. Bueno, y lo leí en la NTV, que es un poco más, fluye un poquito más la lectura, pero lo vamos a estar estudiando acá en la Reina Valera. Entonces, ¿qué hablamos el domingo pasado? El domingo pasado estuvimos viendo cómo, estuvimos hablando de las bendiciones espirituales, que en realidad vimos que, podríamos decir que más que bendiciones espirituales, bueno, nuestra cabeza cuando hablamos de bendiciones espirituales nos imaginamos lo espiritual es algo que no es físico, ¿no? Pero en realidad lo que quiere decir es que son bendiciones del Espíritu de Dios. Son bendiciones que el Espíritu de Dios nos da a nosotros y nos estuvimos enfocando en lo tremendo que es la hermosa verdad de la bendición del Espíritu de la elección y de la enorme buena noticia que es eso para nosotros. Y hoy, si bien vuelvo a tocar un poquito en eso, acá dice, en el versículo 5, dice que en amor, dice que, esto es importante, dice, en amor habiéndonos predestinado, acá aparece también esta predestinado, que es esta palabra, que se usa bastante menos que elección en la Biblia, pero que tienen esta misma idea. Pero acá nos dice que fue con un propósito, fue para ser adoptados como hijos suyos, ¿no? Entonces, el primer punto, que lo vamos a poner acá, vieron que yo a veces pongo puntos y eso, vamos a tener también puntos. El primer punto es que otra bendición espiritual que vos y yo tenemos, y la que nos tenemos que abrazar y disfrutar, y vamos a meditar un poquito en esto, es que hemos sido bendecidos con la adopción. Pri, capaz que me bajas un pelito el último canal ahí, el del micrófono, que está haciendo un poquito de eco. Bendición de la adopción. Tenemos la bendición de la adopción. Dijimos bendición de la elección el domingo pasado y ahora tenemos esta bendición de la adopción. Dice, en amor, acá vamos, ¿no? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos. Esto es nuevo, esto es diferente a lo que veníamos hablando hasta ahora. Fuimos bendecidos con la adopción. Y algunas cosas, ¿no? Esta adopción nos hace completamente iguales a un hijo. ¿Saben que el término adopción no es un término que apareciera mucho en el Antiguo Testamento? Por lo tanto, cuando Pablo habla de esto, él tiene también en su mente lo que se entendía por adopción en los términos ahí de cómo funcionaba en el Imperio Romano. Y saben que gracias a Dios no tenemos mucha diferencia como se entiende hoy en día. Desde el Imperio Romano hasta ahora, cuando hablamos de adoptar legalmente a alguien, estamos hablando de alguien que goza de absolutamente completa igualdad con los hijos naturales, con los hijos biológicos de una persona. Eso era así también en ese momento. Existía ya este concepto, por eso tenían esa palabra de adopción en esa época, y era igual que ahora. Cuando alguien adoptaba un hijo, ante la ley, ante el gobierno, ante la sociedad, ante cómo se esperaba que esos padres iban a tener, claramente, no todo siempre sucede de la forma perfecta, ¿no? Pero ante cómo se esperaba que alguien iba a actuar, es que era un hijo más de la familia.
Y si a veces alguno no tuviera mucha diferencia, que alguno te sale con mucho rulo y otro te sale medio rubio, otro más morocho y otro más alto, otro más bajo, otro más gordito, otro más flaco, lo ideal es que ni se note la diferencia, que ni se enteren cuál es adoptado y cuál no, ¿no? Me encantó porque hace un tiempo con uno de estos pastores amigos con los que hablamos que viven en Estados Unidos y hablamos cada tanto, siempre hablamos de los hijos, ¿no? Y él me cuenta cosas de sus hijos para estar orando y esto, aquello y lo otro. Y llevamos como un año entero hablando de los hijos y él contándome de que tenía problemas en la escuela, con la conducta y orar por esto y de las conversaciones espirituales de uno que se había convertido y otro que tenía un problema con un compañero en la clase, todo lo demás, ¿no? Y por allá, finalmente le digo, che, vos que no tenés redes sociales y todo eso, manda una foto, estoy orando por tu familia, quiero conocerlos, ¿no? Y ahí veo, ¿no? En la foto, todo muy blanquito y muy rubiecito. Y de repente una chiquita bien con rasgos de India, de la India, ¿no? Del país de la India. Y me encantó el hecho de que, bueno, claramente justo ahí salió también el hecho de que era adoptada, porque me contó algo de cómo fue el viaje para la adopción y todo lo demás. Pero pensé por dentro, ¿no? Qué lindo que hasta ahora nunca había saltado el tema que una de las hijas era adoptada. ¿Por qué? Porque para él y en la forma en la que hablaba la hija y la forma de todo demás, era una más, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en nosotros espiritualmente. Dice, en Cristo, quien es el Hijo natural, nosotros al estar en Él, fuimos adoptados, los que pusimos nuestra fe en Jesús, y por lo tanto estamos en Él. Y dice que fuimos predestinados para ser hijos suyos. Y somos hijos de la misma manera en la cual Jesús es hijo de Dios. Él es un hijo de Dios eterno desde siempre, pero nosotros en Jesús pasamos a ser hijos de Dios. Y esto es algo tremendo porque primero, esto contextualiza de una manera muy importante esta doctrina de la elección. Yo les mencioné, capaz que alguno había escuchado, capaz que otro no, si no mejor, pero que esto de la enseñanza de la elección es un tema medio controversial. Porque a alguna gente le suena ahí como medio difícil, ¿no? Procesar, che, ¿cómo es esto de que Dios elige? Y yo le aclaré, el hecho de que Dios nos eligió no nos quita ninguna responsabilidad a nosotros. Nosotros también decidimos seguir a Jesús, nosotros también ponemos nuestra fe en Jesús, ¿no? Pero a alguna gente no le gusta esto porque lo siente como algo medio frío y calculador de parte de Dios, ¿no? Pero es tremendo que en la misma oración lo contextualiza y dice, todo esto fue hecho en amor. Fue en amor y fue por medio de Jesús que Él nos eligió y no fue que nos eligió para ser parte de un club especial, sino que esta elección en amor fue para ser sus hijos y hijos en la misma dignidad, valor y aprecio que el mismo Jesús, Hijo de Dios desde la eternidad y parte de la Trinidad. Y nosotros tenemos el privilegio de que en Él participamos de la misma relación familiar que con Jesús, ¿no? Y esto me hace acordar una conversación que tuve ayer. Ayer nos escapamos con mi familia, nos fuimos a Colonia, a Juan Lacase, que queda en el departamento de Colonia, porque ahí tengo una abuela, que como no fuimos en Navidad, dijimos, el sábado vamos a aprovechar y vamos a ir a visitarla a ella, y a la otra abuela que está en Nueva Albesia, ¿no? Y bueno, empezamos a conversar, y bueno, no le voy a hacer toda la historia, porque en un momento empezamos a hablar de Jesús, empezamos a hablar de la Biblia, y ella me dijo algo que para mí fue muy revelador. Me dice, que ya alguna otra vez me lo había dicho, pero ahora lo repitió, pero lo dijo de una forma más clara. Me dice, yo sé que la Biblia dice que Jesús es Dios, pero yo siempre lo siento como diferentes. Porque yo puedo entender, yo puedo ver esto del amor de Jesús como perdonador, como el que se entrega, como el amoroso, pero a Dios Padre en el Antiguo Testamento yo lo veo como duro, como el castigador, el que está ahí, así me lo dijo, pero así, con esas palabras así textual. Y se me partía el corazón por dentro, primero por cómo ella sabía que eso no es lo que enseña la Biblia, pero sabía que en todos estos años nunca lo había podido separar o diferenciar. Y también porque en ese mismo momento dije, qué increíble la enorme cantidad de personas que luchan con este mismo problema. Y una de las cosas que le pregunté en el momento, le dije, bueno, abuela, pero vos, ¿qué recuerdo tenés de tu papá? Y bueno, y era medio eso que ella estaba describiendo como Dios Padre. Entonces digo, mirá, no siempre, pero muchas veces
las cosas que a nosotros nos cuesta ver de Dios o en esta relación de Dios como nuestro Padre, tiene que ver con cómo experimentamos a nuestros padres terrenales. Si nuestro Padre fue muy duro, muy estricto, cuando leemos sobre la justicia de Dios, eso va a ser lo principal que nos va a resaltar y nos va a quedar marcado patente. Y todas las otras enorme cantidad de veces, que yo diría que son la mayoría, en la cual el Antiguo Testamento, antes de que viniera Jesús, nos habla de su amor, de su paciencia, de su misericordia, eso como que lo vamos a pasar medio rápido por arriba. Y nos vamos a acordar de las veces que Dios llevó a cabo su juicio. O si nuestro padre era un padre medio distante, que no nos hablaba mucho, que no teníamos buena comunicación en casa, capaz que no era un padre ni violento ni que nos hacía nada, pero simplemente un tipo frío. ¿Cómo vamos a sentir a Dios Padre? Como alguien frío, como alguien distante, como alguien a quien no logro escuchar, con alguien con quien me cuesta relacionarme. Y después llegamos y vemos la historia de Jesús, cómo Jesús se relacionó con las personas, y generamos esa diferencia. Y yo lo único que en ese momento breve de esa conversación le pude decir es, nunca podemos olvidar que quien, teniendo toda la razón para llevar el juicio final ahí, hace miles de años, o en el mismo momento de la caída, haber cortado con todo, fue el que dijo, soy tan amoroso y paciente que voy a intentar una y otra vez con ustedes. Y en algún momento voy a enviar a mi propio Hijo, a quien yo amo. Fue Dios Padre quien entregó a su Hijo, quien se dio a sí mismo, quien envió a Jesús para que se hiciera hombre, para que viviera la vida que vos y yo no podemos vivir en perfección y sin pecado, para que muriera la muerte que vos y yo no podemos morir, porque Jesús siendo perfecto murió como un inocente y nosotros moriríamos por nuestro propio pecado, pero Jesús fue el único con la capacidad de morir por los pecados de toda la humanidad. Fue el que entregó a su único Hijo para que a partir de ahí no sea su único Hijo, sino que esta puerta de la adopción quedara abierta para todo aquel que pone su fe en Jesús. Y eso fue una idea del Padre. Y es en esta familia, en este tipo de familia en la que hemos sido adoptados. Una familia de amor, una familia de amor sacrificial, una familia de entrega, y una familia a través de la cual tenemos acceso por medio de Jesús, nos dice acá. ¿Vieron? Dice por medio de Cristo. Nosotros no podemos ser parte de la familia de Dios fuera de Cristo. Todas las bendiciones espirituales del Espíritu en el cielo son por medio de Jesús, son en Jesús. Y es lo que todo este pasaje hasta el versículo 14 sigue repitiendo y otra vez, ¿no? Miren qué tremendo. Dice John Stott, un teólogo y comentarista ahí que me está ayudando un poco con Efesios, dice, el objetivo de ser adoptados es que no... El objetivo de ser adoptados es que nosotros alabemos la gloria de su gracia, dice acá, ¿no? Dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces John Stott dice, esto nos ayuda a contestar un poco una pregunta que mucha gente se hace con el tema de la elección, que es un tema que sigue presente en este versículo. Cuando habla de la predestinación dice, ¿por qué si Dios sabía que el hombre iba a pecar y que iba a entrar la muerte, iba a entrar el pecado, iba a entrar todas las cosas espantosas que nosotros conocemos y otras que ni conocemos espantosas de este mundo? ¿Por qué Dios lo permitió? Si Dios sabía que iba a pasar, ¿por qué siquiera creó el mundo? ¿Y saben qué? Yo sé que esto lleva un tiempo, lleva a meditarlo esto para armarse una tacita de café, una tacita de té, sentarse a la sombra de un árbol y meditar y orar y releerlo muchas veces. Pero John Stott nos dice, ¿por qué Dios continuó con la creación cuando sabía que lo que seguiría sería la caída y el pecado? Una de las tantas respuestas es que Él nos había destinado para una dignidad mucho mayor que cualquier cosa que la creación pueda dar. ¿Y a qué me refiero? Imaginemos un mundo donde nunca hubiera habido pecado. La posición que tenemos hoy en Cristo, yo sé que esto cuesta tragarlo, pero es mayor y es mejor que eso. Porque ahora, en Cristo, un Cristo que no hubiera sido necesario sino, o sea, su existencia sí, pero no su obra, su muerte, su resurrección, si no hubiera habido pecado, sin esa obra nosotros hubiéramos seguido siendo creación de Dios. Y hoy somos hijos adoptados en su familia
Y acá nos dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Antes del pecado podíamos alabar a Dios por su creación, por su bondad, por su generosidad, por infinidad de cosas. Pero ahora hemos podido ver y experimentar la profundidad de su gracia y del enorme tesoro de un Dios dispuesto a entregar a su Hijo por una humanidad pecadora para darnos vida y para hacernos parte de su familia. Para aquellos quienes se rebelaron, traerlos de vuelta a sí mismo. Y esto abre un portal increíble a la profundidad de la riqueza, de la sabiduría, del amor de Dios, que también lo menciona acá. Y otra cosa que John Stott nos dice sobre esta enseñanza, esta bendición espiritual de la adopción, que ahora que somos hijos. El ser hijos, por medio de la adopción, conlleva privilegios, que es lo que acá menciona como, ya vamos a llegar ahí, pero el privilegio de la redención y del perdón, pero también conlleva responsabilidades. Todo hijo tiene responsabilidades. Tiene el privilegio de ser parte de la familia de Dios, la familia más importante y más hermosa del mundo, pero también conlleva responsabilidades. ¿Cuál es la responsabilidad de un hijo? Y la de un hijo que tiene un padre perfecto. Imitar a su padre, seguir el ejemplo de su padre, aprender de su padre, caminar como su padre. Y esa es la responsabilidad que a nosotros, quienes hemos recibido la bendición de la adopción, ahora nos queda a nosotros la responsabilidad de caminar hacia imitar el carácter de nuestro buen Padre Celestial. Entonces, ¿cuál es el propósito de que Él nos haya elegido para que en Cristo podamos ser adoptados hijos suyos? Dice acá, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual hemos sido, y acá es importante, hemos sido aceptos en el amado. Esto es tremendo, hermanos. ¿Quién es el amado? ¿A quién se refiere con ser aceptos en el amado? A Jesús. Es lo mismo, está repitiendo una y otra vez esta idea de que todo esto lo tenemos en Él. Y acá es lo segundo. La otra bendición espiritual, 2, pero acá me salió en rojo. Otra bendición, la bendición de ser aceptados en el amado. En nuestra condición de pecado, en nuestra condición hoy en día, donde si estamos respirando sabemos que todavía vivimos con pecado. Somos hijos y hijas de Dios, pero todavía luchamos con pecado en nuestra vida, ¿verdad? Y aún así somos recibidos. Aún así los brazos del Padre están abiertos para que vengamos a Él. Y esto es gracias a que estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Una y otra vez se refiere la palabra de Dios a Jesús como el amado. En Colosenses 1:3 nos dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Mateo 3:17 es el momento del bautismo de Jesús. Jesús se va a bautizar y es uno de esos extraños momentos y escasos momentos de la Biblia donde aparece visiblemente la Trinidad. Dice, y una voz del cielo, y la Trinidad porque descendió el Espíritu como en forma de paloma, dice, y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado. Y esto es clave, en quien tengo complacencia, o la neta dice, en quien me da gran gozo. Y esto es clave para lo que dice Efesios. El Hijo amado de Dios es en quien Dios se complace grandemente. Quien lo mire le da gran gozo. Por lo tanto, podemos ser aceptados porque si estamos en Cristo, ¿qué pasa cuando Dios nos mira a nosotros? Lo ve a Él y nosotros ¿qué le producimos a Dios? Gran gozo. ¿Entendemos la hermosura de lo que nos está diciendo la palabra de Dios? De que mientras nosotros luchamos con sentir que Dios es un Dios distante, un Dios que me juzga, un Dios que casi que me está soportando, Él nos recuerda, si vos estás en Cristo, sos amado. Cuando Él te eligió y Él te predestinó fue en amor. Y que
Y que es gracias al gran gozo que Cristo le provoca al Padre, que Él nos vea a nosotros en Cristo y nosotros le producimos gran gozo al Padre. Yo lo veo a Mati a veces cuando viene y cuando hace algo y yo lo felicito y uno ve como le brillan los ojitos de haber agradado a su Padre. Y nosotros estamos haciendo cualquier cosa a veces. La mitad de las cosas nos salen todas mal, pero estamos en Cristo. Si estamos en Cristo, si es que estamos en Cristo, dice que Él nos mira con gran gozo y somos aceptados en el amado. Y somos aceptados en Él. Y por eso Romanos comienza el capítulo 8 con esa enorme y gran declaración. Hay pues ya no más condenación para los que están en Cristo Jesús. Es la hermosura de las bendiciones espirituales que tenemos por estar en Cristo. Y yo, ahora que estamos caminando más detenidamente, ¿me entienden por qué el primer día yo les decía que las bendiciones espirituales son miles de veces mejores que cualquier bendición material que podamos recibir? Porque imagínate tener todo en este mundo, ganar este mundo, como dijo Jesús, y perdés tu alma y no tenés estas bendiciones espirituales. Es la cosa más miserable. Es la cosa más miserable. Entonces, es aceptados en el amado, que también tenemos dos bendiciones más. La bendición de la redención y la bendición del perdón. Y la redención y el perdón lo tenemos porque somos aceptos en el amado. Vemos acá, ¿no? Aceptos en el amado. ¿En quién? De vuelta, ¿no? Este énfasis, vieron que está cada 2 o 3 palabras, está en quién tenemos redención. Ahora, esta palabra redención no la usamos todos los días, ¿no? No es que vamos al supermercado y decimos, che, ¿me puedo llevar a través de la redención un par de kilos de papa? No. Entonces, ¿qué significa redención? ¿Cómo? Pensé. Si se animaba a decir algo, adelante. Perdón. Exacto. Es la compra. La redención significa la liberación por medio de la paga de un precio. Siempre se usaba más que nada en el contexto de la liberación de esclavos. Y por eso, en cierto sentido, los cristianos experimentamos un segundo éxodo. ¿Se acuerdan del éxodo del pueblo de Israel? Fue cuando ellos experimentaron su redención. Dios pagó el precio para que el pueblo de Israel saliera de Egipto y fueran libres. Y ahora nosotros fuimos redimidos. Dios pagó el precio en Cristo de nuestra condena para que seamos libres y para que podamos tener entonces la bendición de la redención. Y acá cuando dice por su sangre, justamente porque la sangre de Jesús es lo que pagó ese precio. ¿No? Tremendo. Miren como acá 1 o 2 versículos y hay una riqueza para seguir escarbando que es tremenda. Y la palabra perdón claramente también está referida al rescate del justo juicio de Dios por nuestros pecados. Fuimos perdonados ¿por qué? Porque nosotros estamos en falta delante de Dios. Hay un sentido muy real en el cual, y esto de vuelta, yo lo sigo repitiendo porque es importante, si nosotros pensamos que la condenación eterna, el infierno, es el lugar donde cuando alguien se muere por fuera de Cristo sin arrepentirse, va como al reino de Satanás, y el castigo ahí va a ser de Satanás, no. Satanás es el primer cliente del infierno. El infierno es un lugar que fue preparado no para las personas, para Satanás. Eso lo dice Apocalipsis al final. Es donde Dios va a encerrar a Satanás y a sus demonios para siempre y a castigarlos por sus pecados, para que ellos no sigan haciendo más mal a la humanidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Todos aquellos que en su pecado se convierten, como dice también la palabra de Dios, se mantienen como hijos de Satanás, como seguidores de él, como los que le obedecen, como los que rechazan a Dios y prefieren el mundo de las tinieblas, solitos se están enviando ahí.
Y eso también nos responde a esa pregunta. Si Dios eligió y predestinó a gente para ser salva, ¿qué significa eso? ¿Que predestinó a gente para que no sea salva? ¡No! Nosotros elegimos ir derechito. En nuestro libre albedrío, ¿para qué nos sirvió? Para condenarnos. Para ir al reino de las tinieblas, para acompañar casi que de la mano a Satanás en rebeldía de Dios. Y es Dios quien en su gran amor nos rescata. Y el precio fue su sangre, y tenemos también el perdón de pecados. El perdón de pecados. Y acá es tremendo, ¿no? Según la redención y el perdón de pecados, son regalos muy grandes de parte de Dios, porque le costaron todo, le costaron la vida de su Hijo. Y esto nos dice que es según, o sea, acorde a la capacidad de las riquezas de su gracia. Y esta gracia también nos viene apareciendo en varios lados. Vieron que ya nos habló antes, ¿no? Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, ¿no? Entonces, conforme a la gloria también tiene que ver con las riquezas, tiene que ver con lo hermoso, tiene que ver con lo gigante de su gracia. Y ahora nosotros fuimos adoptados para alabar lo tremenda gracia y la bondad de Dios. Y es por esa misma gracia y gloria de Dios que nosotros alabamos, por la cual Él nos perdonó y nos compró. Y es un círculo de adoración hermoso. Es hermoso. Entonces las riquezas de su gracia sobreabundan y esto es lo final con lo que termina, sobreabundan, dice acá, para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y esto es importante para este proceso que a veces nosotros tenemos que hacer, de que esto es complicado, ¿no? Esto es más que solamente, si querés ir al cielo, repetí esta oración y ya está. Esto es una invitación a formar parte de una familia. Esto es una invitación a dejar nuestra vida atrás. Esto es una invitación a entender de lo que implicó esa redención, ese perdón, de lo que costó, de que lo que somos no es por nada que nosotros podemos hacer, sino que todo es en Cristo y de que fuera de Cristo no tenemos nada. Y esto genera mucho conflicto, como decía a veces, ¿no? Genera este conflicto de decir, entonces esto requiere toda mi vida. No requiere un compromiso superficial, esto requiere una entrega total. Entonces esto me está hablando de que Dios preparó todo esto de antemano, porque si no yo hubiera seguido rechazando a Dios. Y esto que puede también empezar a sacudir nuestro interior, el apóstol Pablo lo afirma diciendo que esto fue en toda sabiduría e inteligencia de Dios. Y me parece que en algo que hace también un eco a muchos proverbios que hablan de la sabiduría y la inteligencia de Dios en cómo Él estableció el mundo, en cómo Él estableció que funcionan las cosas, en el gran discurso final que Dios le da a Job, después de que él cuestiona a Dios por la forma en la que Dios actuó y decidió obrar, Dios le muestra que Él actúa para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Aún en aquellas cosas que no entendemos, aún en aquellas cosas que nos cuestan, aún en aquellas cosas que en algún momento nos han hecho enojar con Dios. Dios nos trata con amor y nos dice, mira, hoy quizá no lo entendés, pero todo lo que yo he hecho, las cosas que te gustan, pero las que no te gustan también, fueron hechas con toda sabiduría e inteligencia. Así que es una invitación a confiar en esto que Dios nos da, a confiar en la sabiduría y la inteligencia de Dios, en que las bendiciones espirituales que Él decidió darnos son porque esa era la mejor forma que nosotros le podemos dar alabanza a la gloria de su gracia. En esa frase hay como 3 palabras que son medias pesadas, lo voy a decir de vuelta. El propósito con el cual nos eligió para ser adoptados, para ser parte de su familia, para recibir su redención, es para que nuestra vida se trate, que el propósito de nuestra vida sea la alabanza de la gloria, o sea, de la hermosura, del peso de su gracia, de ese perdón inmerecido que no tiene barreras
y que lo entrega todo. ¿No es tremendo el Dios que tenemos? Es hermoso el Dios que tenemos. Y les quiero dejar con 4 aplicaciones prácticas, pero cortitas, para terminar una prédica antes de los 40 minutos. Tomá, Pavo, mira, la última del año. Lo primero, y se lo repito, Dios nos ama profundamente y el hacer todo lo que Él hizo, le dio gran gusto hacerlo. Hacer todo lo que Él hizo, le dio gran gusto hacerlo. Dejemos de relacionarnos con Dios como si Él nos estuviera soportando y como si estuviera podrido de nosotros. Por supuesto, tenemos que ir a Él en oración para confesar nuestro pecado. Está bien que nosotros nos sintamos mal y sintamos el peso de nuestro pecado cuando seguimos viviendo de una forma que no agrada a Dios. Pero cuando nosotros confiamos en Él, depositamos nuestra fe en Él y estamos en Cristo, todo el proceso, incluso todas las cosas que Él nos aguanta, le da gran gusto hacerlo. De la misma manera que yo sí me molesto con mis hijos, yo sí los disciplino cuando es necesario, pero yo que soy un padre tremendamente imperfecto, y miren que lo soy, todos esos procesos yo miro para atrás y me da gran gusto hacerlo porque es por el bien y para el bien de ellos. Y es para que ellos como persona crezcan y para que ellos y yo tengamos una mejor relación, una relación más profunda. Y eso es hermoso. Segunda cosa, como hijos tenemos privilegios de ser parte de la familia de Dios, pero también tenemos responsabilidades, principalmente la responsabilidad de ser imitadores de nuestro Padre y de ser parte y disfrutar de la familia que Él nos ha dado. Hay un tema también gramatical en todo este texto que yo no entré mucho porque va a estar todo el 2024 solo con el capítulo 1. Pero cuando habla, todo el tiempo está hablando de lo que Él nos dio, habiéndonos predestinado, habiéndonos elegido, somos, el plural, aceptos en el amado. Son todas cosas que se aplican a nosotros a nivel individual, pero Pablo específicamente está hablando a nivel comunitario. Está hablando en plural a propósito. Es más, hay muchos que proponen de que hay una clara división después en cuando todo esto se está refiriendo principalmente al pueblo judío, por un versículo que vamos a ver más adelante en el capítulo 1, en el cual también después los gentiles somos incluidos en toda esta bendición. Entonces, claramente esta idea de familia es muy fuerte. Y este es otro de estos pasajes claros que si sabemos leer entre líneas, no nos permiten escapar de que el cristianismo y el ser un hijo de Dios no es algo que yo puedo hacer por mi cuenta, no es algo que yo lo puedo hacer de manera individual. Por supuesto que la salvación es personal y el ladrón que murió en la cruz junto a Jesús nunca fue a la iglesia, eso está perfecto. Pero todos aquellos que tenemos la posibilidad, Dios nos invita a ser parte de su familia. Y cuando decimos que Él murió por mí, estamos individualizando el hecho de que Dios murió para escoger para sí una iglesia, un pueblo, una familia, su esposa, la iglesia. Y nosotros tenemos el privilegio y la responsabilidad de ser parte de esa familia. Tercer cosa, fuimos creados para adorarle, por lo tanto es la única forma en la que seremos felices y completos. Todo esto que Dios hizo, que le dio gran gusto hacerlo, que fue para reflejar el puro afecto de su voluntad y la gloria de su gracia, fue para que vos y yo le adoremos. Ese es el diseño de Dios para nuestra vida. Y si yo quiero usar un martillo para pintar la pared, me va a ir mal. Si yo quiero usar un pincel para clavar un clavo, voy a estar 2 días. Y si nosotros queremos funcionar bien, queremos que las cosas nos salgan bien, queremos tener una vida en la cual nos sentimos plenos, ¿a qué nos tenemos que dedicar? Al propósito con el que fuimos creados. La alabanza de la gloria de su gracia.
Y eso lo hacemos en espíritu, mente, corazón y acciones. Y lo último, todo lo que tenemos, físico, espiritual, emocional, familiar, todo, y principalmente estas bendiciones espirituales que estamos viendo que son las más importantes que podemos tener, las tenemos solamente porque Jesús es ese Hijo amado que le causa gran gozo y en quien Dios tiene complacencia. Porque Jesús es quien pagó el precio de nuestra redención. Porque Jesús es la familia de Dios Padre, quien abrió las puertas para que nosotros podamos ser adoptados. Todo se lo debemos a Jesús. Y nosotros tenemos el gran privilegio de poder estar en Él. En Él. Algo que yo no me acuerdo si fue con Gabriel conversando, con alguien conversé esto, ¿no? Que nos resaltaba o que habíamos como descubierto esto leyendo Hebreos, no sé, fue con alguna... Este detalle que nosotros muchas veces hablamos, ¿no? De que gracias a Jesús ahora nosotros tenemos acceso libre al Padre, ¿no? Y está bien en cierto sentido que lo veamos así, porque nosotros podemos orar, Dios nos escucha, pero toda la enseñanza es que en realidad Jesús sigue siendo el intermediario. Nosotros seguimos sin relacionarnos hasta que seamos perfeccionados y glorificados directamente con el Padre. Hasta cuando dice entren confiadamente al trono de la gracia, es porque justamente viene hablando que tenemos un sumo sacerdote que es ese intermediario entre Dios y nosotros. Entonces, todo lo que tenemos, hasta la oración que vayas a hacer hoy al mediodía por la comida, podés hacerla y Dios te escucha porque estamos en Cristo. Y ese es el hermoso regalo del cual disfrutamos y es el hermoso regalo del cual yo espero y oro que nos podamos abrazar para este 2024. No fue una prédica de fin de año y las metas, pero mira, si yo tomas esto y lo tomás como tu lema del 2024, disfrutar de que soy acepto en el amado, disfrutar de que soy parte de la familia de Dios y que tu única meta del año sea la meta de entender la responsabilidad de ser parte de su familia y vivir por el propósito de la alabanza, de la gloria de su gracia. Pero, misión cumplida. Amén. Hermanos, gracias por sus oídos este año. Que bueno, no es que tenemos una pausa, ya el domingo que viene nos encontramos de vuelta, pero que el Señor les bendiga, que sea su palabra la que nos sostenga, que sea su palabra en la que nos refugiemos. Espero que esta pequeña detallecito así de poner el texto, de ir marcando, yo espero que esto a lo cual le llamamos predicación expositiva, que es nuestra idea de predicar desde la palabra, de no solamente venir con grandes ideas y ocurrencias y después buscar versículos que lo apoyen, sino decir, no, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Y eso es lo más valioso que podemos enseñar. Yo también espero que más allá de las lecciones de hoy, ¿saben para qué espero que les ayude en este 2024? A que en su tiempo, con la palabra de Dios, lean su pan diario, lean la reflexión que le mandan por WhatsApp, pero que se desafíen en un siguiente paso. El siguiente paso de qué pasa si además de esa reflexión, yo me siento unos minutitos solo con estos versículos. ¿Qué pasa si yo agarro una libretita y yo, como hice yo acá en la tele, yo me escribo de vuelta al pasaje y empiezo a marcar palabras que parecen importantes, palabras que se repiten, empiezo a ver cómo se relaciona una con la otra. Y acá vimos cómo pasamos 40 minutos con 3 versículos, y el domingo pasado también, que resultan tremendamente profundos y valiosos. Y así me encantaría que cada uno de nosotros crezcamos en ver cómo vos tenés la capacidad de estudiar y de disfrutar de la palabra de Dios de una manera muy profunda en tu intimidad con el Señor, porque ¿sabes quién está en Cristo? ¿El pastor? También, pero vos. Y como vos estás en Cristo, podés tomar estas herramientas para crecer más en tu estudio de la palabra de Dios y no solamente alimentarte los domingos cuando venís. ¿Amén? Hermanos, les quiero mucho. Dios les bendiga, ¿sí?
Padre Celestial, gracias te doy por tu palabra. Gracias por estas hermosas verdades que estuvimos viendo y que nos confrontan, que nos animan. Y te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a poder ver en qué área de nuestra vida no estamos viviendo para tu gloria, ni para la alabanza de tu gloria. En qué cosas de nuestra vida no estamos disfrutando de los privilegios de ser tus hijos, o en qué cosas nos estamos descansando en los privilegios y no estamos tomando las responsabilidades. Así que, Padre, te amamos y te pedimos que nos ayudes a amarte más. En el nombre de Jesús, amén.